Pedro Bululú, la africanidad en el imaginario dominicano, una obra de Guaroa Ubiñas Renvil. Este trabajo es una aproximación a la charla ofrecida por el autor en la torre número 2 de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el mes de agosto de 2014. Es visto desde el Caribe de nuestra América, específicamente desde la República Dominicana, no desde Europa ni desde el monstruo super europeo, Estados Unidos, porque es más afán político, cultural y económicamente con Europa que con nuestra América y cualquier otra parte del planeta, salvo de Israel y Reino Unido. Pedro Bululú, hombre negro como el carbón, que gateaba como un gato hacia lo alto por el costado de una alta mata de coco en el decenio de 1940, que prosperó su familia a pocos metros del cementerio francés y la ermita de la hacienda San Cristóbal, censada en el 1606 en Santo Domingo, que no sabía del sitio Bululú en el Congo ni de la carga de cultura que habían traído sus abuelos desde el continente africano, trabajador y honrado. Pedro Bululú, 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 tun, 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 yeah. Sentado con las piernitas abrazadas, como columpiándose sobre la losa fría de una tumba, un niño mulato de apenas 4 años se veía maravillado. Coco, coco, coco. Pedro, el niño quiere coco. El mundo para él ahora es coco, coco, coco. Le dice a Pedro Bululú, el abuelo, oscuro, nieto de los que hoy ya no son más que las tumbas de los antepasados blancos. Introducción. La africanidad en el imaginario dominicano. Miré mi piel, no era blanca, no era negra. Iré en busca de este tinte más o menos marrón y sabré de mis abuelos y de mis compatriotas mulatos y negros. ¿Cómo? ¿Por dónde iré y buscaré? ¿Qué camino he de tomar? Para contestarme estas preguntas he debido recurrir por razones de honestidad, ya que es sobre lo que más he trabajado, a la imaginación, no a la mía ni a la del otro, sino a la del continente africano y a la de nuestra media isla. Andaré por los caminos del mito y la creatividad, y por eso, luego de esta introducción, se abrirá el telón que nos introducirá después de caminar por los horizontes de la historia textual y oral en el mundo de las creencias, los seres sobrenaturales, la vida y la muerte, las comparaciones con sus similitudes, diferencias y coincidencias de supuestos intermediarios entre el Dios en quien se cree
y el hombre común. En busca de África. La buscamos en el Caribe, en esta media isla dominicana, para acabar de construir nuestra identidad como país, con todas sus implicaciones éticas, culturales y morales, a que ello obliga para lograr una mejoría sustancial en la vida nuestra y de nuestros compatriotas y congéneres en general, y también para poder manejarnos en justicia, armonía, soberanía y sin confrontaciones con el pueblo haitiano, hasta para paliar nuestras más triviales diferencias interpersonales, porque como conglomerado humano necesitamos encontrar y reencontrarnos socialmente con todos nuestros antepasados, los que llevamos dentro de nosotros, aunque no ya como un espejo cultural de uno u otros continentes, sino como parte de nosotros mismos, de lo que realmente somos ahora, del ser dominicano nacional. Ahora esto es más importante que nunca, no solo porque cada vez es más importante dejar de ser juguete de los intereses de las empresas imperiales extranjeras o nacionales, entre comillas, sea cual sea el nombre del país con que se nos presente. De esta oligarquía es esa aristocracia tan ridícula, fabricada a la carrera, que tenemos como de todo tipo de gente, hasta de los escaladores de preeminencias de ascendencia humilde, que pretenden también pasear el río revuelto, promoviendo permanentemente una confrontación que debemos evitar siempre entre los dos países hermanos que compartimos esta isla caribeña. El caso de los hispanófilos es igual que el de los afrancesados o los yancófilos, los cuales andan muy lejos de ser dominicanos o de ser haitianos, que son, si se encuentran como europeos desarraigados que deambulan en la vida por realidades que les son ajenas, que se sienten aristócratas con poder y solo golpean y ladran, mas no pueden morder sino sus propias lenguas. Es para saber, la mayoría de los intelectuales dominicanos de nuestros primeros tiempos fueron hispanófilos, como era lógico suponer. Pertenecen a la época de los bigotes espigados, tiempos en los cuales tenían poco acceso a la educación académica, una mitad o mayoría de los dominicanos, hoy mayoría de negros y mulatos. Ya eso estaba dicho, pues éramos una colonia hispana. Proclamaron en el 1800 y principio del siglo XX que somos un país hispano, y percatados de algo de la dialéctica de la historia y en la movilidad de los grupos sociales con toda su cultura, obedeciendo a sentimientos clasistas y del momento, se engañaron a sí mismos, trataron de ignorar a esas masas negras térreas, generalmente pobres y marginadas, completamente del quehacer político de entonces, que de cualquier manera coparía nuestra sociedad, y tomaron numerosas medidas en contra del desarrollo sincrético, medidas de exclusión del negro, como fueron el no juntarse con negros hasta casándose entre familiares, cosa que podía tener o tuvo
a ciertos niveles una connotación política y de acumulación de poder. Las iniciativas de promover y facilitar inmigraciones supuestamente caucásicas, principalmente campesinos canarios, que deberían contraponer al negro en todo el territorio nacional. Esa militancia contra la negritud, por demás fallida, ha tenido terribles consecuencias en la psiquis nacional y ha entronizado una especie de racismo memorial de Estado, en gran medida de carácter monumental, racismo que se proyecta claramente cuando van a plazas públicas. El nombre Racismo que se proyecta claramente cuando dan a plazas públicas el nombre de reconocidos persecutores y asesinos de negros como Don Juan Barón en el centro de la ciudad de Santo Domingo, e ignoran a aquellos negros que, como Sebastián Lemba, llenaron de gloria nuestra geografía y terminaron junto a los hermanos indios que los acompañaban con las muertes más horrorosas. Otro fue el caso de lo que hicieron los intelectuales trujillistas desde el 1930 a 1961, que aún siendo muchos de estos mulatos y negros hicieron lo mismo, mulatos y negros aún colonizados ideológicamente, sirvieron a una causa ya no inocente, sino perversa, a la causa no ya del hijo de españoles y del nieto de abuelos españoles de antaño, sino la del mulato maquillado en el poder. Sirvieron de elementos de exclusión en el área cultural lo más posible al muletaje y a la africanidad, hispanidad sustentada por intelectuales como Peña Valle, Joaquín Balaguer y demás, traídas por los cabellos, apoyándose entonces más que nada en la importancia del idioma. A pesar de sus capacidades, no manejaban el conocimiento sobre el trasiego cultural ni sobre la globalización de los colores. Uno de estos llegó a publicar todavía en el 1983 un libro en el cual proclamaba a nuestro país no como ente sincrético, sino como hispánico. Libro escrito sin el menor rigor científico y sin tomar en cuenta la realidad de que desde ya vivía en un franco muletaje y predominio de la africanidad, conjurando toda una visión racista y prejuiciada que trasciende el tema racial, llegando a irrespetar la presencia de los dominicanos del grupo. Dominicanidad que en sí misma se diferencia de la haitianidad sin desmedro e irrespeto de soberanía alguna. Junto con los hispanófilos vinieron los indigenistas. Estos contaron con un esfuerzo colectivo popular. El país necesitaba reencontrarse con esa etnia originaria que había sido diezmada, aunque no aniquilada culturalmente por los saqueadores españoles. Pero aun cuando el indigenismo tuvo una importancia tan grande que a nivel popular llegó a crear mitos extraordinarios y que el legado cultural indígena fue transmitido principalmente por el negro, que tuvo
que suplantarlo en sus labores, que convivió con él y que luchó con él contra los esclavistas españoles. Las élites hispanófilas accionaron a sus alturas textos, novelas, poemas, décimas, racistas. Vieron en ese indigenismo popular una materia para sobrevaluarlo en la composición del dominicano y contraponerlo al elemento africano que había tratado de excluir. Esto porque naturalmente el blanco como tal resultaba y resulta cada vez más minoritario en nuestro país. No podía ni puede ponerse como contraparte de identidad para con el haitiano, que era lo que buscaban. Tres raíces somos y a tres raíces debemos nuestra sustentación biológica y cultural. ¿Acaso no puede ser esta nuestra mayor grandeza de fenómeno más interesante de la alquimia humana? Grandeza no como comparación o imposición como la ha usado el blanco, sino como diversidad, como recursos que pueden ser bien utilizados. ¿No nos brinda esta situación una oportunidad casi única en el planeta de obviar la desunión y la intolerancia? La hispanofilia en la tiranía trujillista llevó a ponerles en los documentos de identidad a los habitantes el término indio en vez de negro o marrón claro u oscuro, que era lo correcto, pues el indio no es un color, mientras el marrón, el negro y todos los matices de esto sí. Así, ahora, en el 2014, lo hemos visto en las licencias de conducción, de manera que todavía hoy el dominicano que se cree blanco se descubre mulato más rápida y fácilmente en los aeropuertos y países europeos en un momento que en su país, en toda una isla, cosa que dejaríamos pasar inadvertido si se correspondiera con nuestra realidad, si no dificultara la sanidad mental del dominicano, pues pretender mantenernos como blanco es encadenarlo a los más absurdos prejuicios, colonizado aún por Hispania, ajeno a la propia identidad afrohispano aborigen, al dominicano que es multiétnico, si no fuera una manera de negar el verdadero ser dominicano. Dejar las cosas así por ignorancia es totalmente dañino a nuestra soberanía y desarrollo. Situación ambigua e irreal que no nos permite acceder a un mundo en el cual ni los colores con todos sus matices, ni las razas con todas sus diversidades definen a la humanidad, a un mundo de vanguardia como nos corresponde, que nos pertenece, en el cual se respete por igual a todo miembro de la especie. Es por esa deformación creada precisamente en el centro de las definiciones nacionales que tenemos que estudiarnos desde nosotros mismos sin ser ajenos a la sabiduría del continente africano, un continente con una historia antiquísima de muchos años antes de Cristo, que a pesar del saqueo, coloniaje y crimen de las grandes potencias blancas, dejan al descubierto un pasado que a veces avergüenza y otras fascina por su dignidad, gloria y solemnidad. Nosotros, los dominicanos, con apenas 170 años
de proclamada la República, crecimos extraordinariamente en el desarrollo del imaginario, la creatividad, aún cuando nos falta un gran camino por andar para encontrar nuestros amores y limpiarnos de los prejuicios inyectados por siglos por las exclusiones de los hispanófilos, aún en el poder. Las razones de dignidad que esgrimen contra los haitianos es proporcional a la falta de dignidad que demuestran contra los blancos que nos engañan permanentemente, que nos roban nuestra soberanía. Ellos, los haitianos, de su parte, tienen también su gran tarea. Las grandes potencias blancas han hecho más en dividirlos entre ellos mismos que a nosotros. Que el color no sea el motivo. El alma sensible del apóstol de la independencia caribeña, José Martí, decía: peca contra la humanidad el que fomenta y propaga la oposición y el odio entre las razas. Todos esos fenómenos están ligados a eventos políticos de envergadura, y es la restauración de la República del 1963 a 1900 de la todos estos fenómenos están ligados a eventos políticos de envergadura, y es la restauración de la República del 1863 a 1865, guerra cruenta librada por los criollos contra la corona española que nos anexó luego de ser declarada nuestra independencia en el 1844, la que define el curso de un destino, de una identidad no blanca para nuestro país, sino sincrética, una identidad en la cual el negro y el mulato participan y ganan terreno a pasos agigantados. El mayor y más definitorio punto de inflexión sufrido por las ideas de publicación hispánica aún están presentes, conceptualización que tenemos que agradecer a pioneros de estas lides de desbrozar los senderos de la historia, a hombres clarividentes como los maestros Emilio Cordero Michel, Franklin Franco, Santiago Castro Ventura y otros, una identidad con la cual están en deuda los historiadores y culturalistas del momento. Ser dominicano debe ser algo que respeta el sincretismo de su propio ser desde su posición de país, y que respeta aún cuando no lo compartan en lo fundamental, y en este momento las apreciaciones de los extranjeros en nuestra misma isla, porque la fealdad es menos que un prejuicio, un estado de organización de las partes de la cara y del cuerpo de las personas que nos resultan no armoniosas a la mirada, y eso es una apreciación totalmente subjetiva y enfermiza que nos ha puesto a mirar por sus ojos y no por los nuestros, condicionada más que por nuestros abuelos y abuelas blancos, por los poderes dominantes europeos y ahora estadounidenses y supereuropeos, que nos han querido imponer sus muchas veces magros gustos, que han mal dirigido estos países, impuesto una publicidad exhaustiva de sus patrones estéticos, gusto que frecuentemente es asumido
como hasta una cosa personal. Somos dos pueblos interesantemente bellos, de gente bellas y hermosas, y por más que intenten hacernos esclavos también de sus apreciaciones estéticas, siempre veremos en todos los lugares del mundo personas que nos resulten de una u otra forma, en tanto no sepamos apreciar a las personas desde una y todas sus aristas humanas, que serían siempre las determinantes. Es que si bien se percibe en muchísimas de nuestras formas y sus combinaciones, pelo, facciones, fuerzas vitales, tendencias, gustos y demás rasgos culturales de nuestro sincretismo, cuando la conozcamos en sus orígenes, podremos amarlas y amarnos a nosotros mismos por completo, y entenderemos los silencios y las actitudes de nuestros abuelos y nuestras abuelas, tal vez más negros que nosotros, más marrones o más blancos, pero unidos entre ellos y ellas en amores y respeto de vida. Recordemos que nuestros padres ancestrales blancos se podrían decir muchas cosas desagradables, pero de los indígenas y de los negros, aun cuando deberían ser de los de menos, es de los que más se sabe. Y lo que recordemos que de nuestros padres ancestrales blancos se podrían decir muchas cosas desagradables, pero de los indígenas y de los negros, aun cuando deberían ser de los de menos, es de los que más se sabe. Y lo que se sabe es que fueron humillados y que, a pesar de no haber podido recomponer su continente desgarrado por la codicia extranjera y nativa, han sabido vencer esa humillación que los esclaviza con el trabajo, el intelecto y con la moral histórica que le ha faltado a los esclavistas blancos que aún nos esclavizan. Con este ideal de justicia, identidad y armonización está escrito este trabajo. En él priorizamos la mitología, la imaginación hecha historia y respuestas a la vez, o tan solo hecha fantasía. Por el camino de tu curiosidad detrás, al final de este trabajo, quizás hayas encontrado la parte que te faltaba. Habrás dejado de ser un dominicano incompleto. La africanidad en el imaginario dominicano es un tema para el cual tenemos que comenzar por el principio. Mitos indo-afrodominicanos. La definición de mitos se puede encontrar en numerosos textos. Cuando los hombres y mujeres pensaron sobre la creación o formación del universo, por ellos conocido, y de ellos mismos, con sus fenómenos como los rayos, truenos, diluvios, terremotos, etc., crearon como respuesta versiones imaginarias para explicárselo todo. Realizaron el primer esfuerzo de la razón, la fantasía y la memoria, las primeras interpretaciones de la historia. Todavía más, relacionaron la creación de su universo y de ellos mismos a seres supremos capaces de crearlo y hasta dirigirlo todo. Parieron
a los dioses y crearon jerarquías entre ellos, haciendo de uno o tal vez de varios sus deidades. Luego de esa reflexión, de esta muestra primogénita de indefensión y de humildad de los primeros humanos, crearon las formas más variadas de comunicarse con estos. Se dieron a la tarea de organizar a los personajes u objetos que les servían de intermediarios. Trataron de entender a sus dioses, percibir sus actuaciones en lo cotidiano y, partiendo del rudimentario conocimiento que tenían de la conducta de ellos mismos, los analizaban y trataron de complacerlos, es decir, lo crearon sintiéndose creados por estos y luego los aproximaron a su comprensión, a sus debilidades y sus fortalezas. Con el actual desarrollo de la tecnología y la ciencia que explica las causas de fenómenos naturales como el rayo, el trueno, los diluvios, la erupción de los volcanes, los terremotos y demás, solo las interrogantes sobre los orígenes del universo, la vida y la muerte continúan en el misterio y el miedo alimentando al mito. De otro lado, hay temas que han resultado comunes, generales, al ver cómo se han ido elaborando los mitos en todo el planeta. A estos se les llama mitologemas. Están relacionados los mitos que tratan de explicar estas cosas primarias como son las creaciones del todo. El aspecto creativo de la imaginación popular recrea también o hace suyos relatos en los cuales participan seres sobrenaturales o que se comportan como tales en forma de leyendas, generalmente muy relacionadas con hechos históricos, también narraciones con la presencia de seres sobrenaturales que intervienen o pueden intervenir directamente en sus cotidianidades, seres mitológicos que se han convertido en parte de la imaginación y hasta del accionar en esas sociedades. Es común ver en los principios de los primeros tiempos escritos en que las confrontaciones armadas consideradas como grandes batallas estaban sometidas a un estudio de condiciones culturales relacionadas con múltiples creencias que podían determinar si dichas batallas se producían o no en un tiempo o condición determinada. Existiendo primero que nada una necesidad manifiesta por saber si las tropas serían protegidas por sus dioses, la participación de los llamados oráculos a los que acudían los líderes de los grandes contendientes es un ejemplo de ello. La mitología indígena de la isla debe dividirse en dos períodos: la antigua u originaria, que es la que nos enseña Ramón Pané, que corresponde a la isla entera de Quisqueya, Haití, Bohío, la de después de la invasión europea, Hispania, y la que hemos construido y ofrendado a su memoria, nosotros mismos, en el lado oeste de la isla. La mitología del indígena sufrió un gran cambio luego de la llegada a sus playas del corsario Cristóbal Colón en el 1492, porque al producirse
Luego de la llegada de estos invasores españoles, el exterminio de los aborígenes, se interrumpió su desarrollo. De ahí que lo que se ha podido recoger sobre el particular ha sido la obra del lego Jerónimo Ramón Pané y de los datos sobre ello que se desprenden de los cronistas Bartolomé de las Casas y Gonzalo de Oviedo, así como de los trabajos de Fray Cipriano de Utrera y otros pocos. Después de dicho exterminio, el indio ha sido reconstruido por el imaginario dominicano y haitiano por medio de numerosísimas narraciones e historias populares. En el caso dominicano, que es el que nos ocupa y conocemos, para realizar esta reconstrucción se ha echado mano a nivel popular a un gran sentimiento de justicia y contra una etnia originaria que nos ha provisto de numerosas costumbres y nombres de cosas, formas de hacer y lugar de los cuales el principal intermediario ha sido el negro. Los sectores interesados de la intelectualidad prehispánica del siglo antepasado pasado los sectores interesados de la intelectualidad prehispánica del siglo antepasado y algunos de estos, los cuales han contado con la publicidad propia del poder, han querido presentarnos como un producto puramente español, participando en la reconstrucción del indígena por medio de textos, novelas, poemarios, etcétera, con el propósito expreso de obviar al negro como elemento de nuestra identidad, como acabamos de decir, a través de desconocer la presencia africana en nuestra patria. De manera que nos veremos obligados a presentar lo expuesto por Pané en el primer libro escrito en América en el 1498 sobre la mitología indígena, y luego de superar las acotaciones que se hacen necesarias sobre el continente africano, al cual debemos conocer de manera aceptable. Expondremos la mitología indígena concebida por el colectivo dominicano de apenas 170 años de fundación como tal, luego de ser diezmado, debido a que en esta reconstrucción han participado el negro y el mulato, que constituyeron hoy nuestra gran mayoría. Más adelante nos ocuparemos del tema central, la africanidad y el imaginario dominicano. Preámbulo del encuentro con esa otra mitología indígena conformada por nosotros mismos. A la llegada del corsario Cristóbal Colón, corsario porque este navegante genovés contaba con el aval del papado de esos tiempos, el Papa Alejandro Borgia o Alejandro VI había proclamado en este momento que todas las tierras y posesiones a descubrir pertenecerían al reino de Hispania, con una idea eurocéntrica e imperialista, ajena al derecho de las personas que se encontraban o se pudieran encontrar como nativos en esos lugares. Épocas de bulas eclesiásticas que beneficiaban a veces a España y otras a Portugal, vista como parte de Hispania por fenicios y llamada antes Lusitania, como la del Papa Eugenio IV, la Nicolás V, bula dum diversas, que le cedían estos bienes a la corona portuguesa
y hablan del derecho de estos a apoderarse de los territorios y bienes, a someter a las personas a la esclavitud perpetua. La bula romana Pontifex del 8 de enero de 1455 es más explícita aún. En el, mil, en el 1900 En el 1899, en un mundo algo diferente, en la ciudad centroafricana de Gorée, aproximadamente 455 años después y luego de miles de textos discriminatorios promovidos por la Iglesia Católica contra el hombre negro, entre los que se encuentran los textos de San Agustín, el Papa Juan Pablo se expresa arrepentido y en nombre de la Iglesia de todos esos hechos, excluyendo posiblemente una visión ajustada al daño que habían provocado en el continente africano y a que este daño se proyecta aún tremendamente en la actualidad, de manera que la navegación de Colón estaba relacionada con la expropiación de la fuerza de trabajo, la vida de los nativos y de las riquezas, generalmente minerales de los lugares descubiertos, y a su reparación con el reinado o monarquía de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, contrato que encaja esencialmente en el de un pirata que pone al servicio de un reino o monarquía. Con él se repartirían las riquezas encontradas como lo serían luego de un país o un estado. Pero su llegada no estuvo exenta de incidentes, porque los nativos, que eran mayormente taínos dedicados a la agricultura, la alfarería y la caza, estaban muy permeados por la presencia de indígenas caribes, con la inmensa experiencia que da a los pueblos ser nómadas, memoriosos y dispuestos a pelear, de manera que una de las cacicas más poderosas, la cacica Anacaona del reino de Jaragua, tenía por compañero el valiente indio caribe Caonabo, con su lema de guerra caribe: Ana Karina Rote, nuestros solos somos. La manera que antes de estos desembarcar en la isla fueron agredidos con un ataque en lo que se llamaba el Golfo de las Flechas, en la parte noroeste de las costas. Aquí hacemos una pausa para descansar y continuar esta lectura más adelante.